Estamos de vuelta en CNN Chile Radio cuando son las 11 de la mañana con 4 minutos. Vamos a hablar de información internacional. Ya estamos en compañía de la subeditora del área, la periodista Isel Guerra, en la mesa de trabajo de nuestro programa. Isel, bienvenida. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás, José? Todo bien. Partimos en Colombia. En Colombia. Con una actualización, por cierto, de lo que ha estado ocurriendo durante esta semana, producto del terremoto 7.4, que ya deja, según la cifra que entrega el gobierno, 265 personas fallecidas, José, sumándose además otras 496 que están desaparecidas según el último balance que entregan aquí las autoridades locales en medio de esta verdadera catástrofe que ha estado atravesando la nación sudamericana durante esta última semana. Aumenta la cifra de víctimas fatales sin duda a raíz de lo que conocíamos el día de ayer, pero también lo hace la cifra de desaparecidos, porque al menos hasta la jornada anterior se informaba de 222 personas que estaban siendo buscadas. Se suma además a otra cifra no oficial que habla de 4.000 personas aproximadamente que hasta este momento no han sido localizadas, pero no se las cuenta necesariamente como personas desaparecidas. Otra de las cifras que se ha conocido durante estas últimas horas en uno de los últimos balances que han entregado aquí las autoridades es respecto a las personas lesionadas. Casi 4.000, José, personas que han resultado heridas producto de este terremoto y con una cifra de damnificados que hasta este momento alcanza las 25.800 familias que han resultado afectadas, lo que ha llevado finalmente al gobierno de Abelardo del Esprilla, que el día de mañana cumple su primera semana en el poder, es que ha declarado emergencia económica. Esto, un anuncio que entregaba el día de ayer en una conferencia de prensa, José, donde por primera vez desde que llegó al cargo el presidente colombiano no aceptó preguntas de la prensa y donde finalmente anunció esta decisión donde se van a lanzar medidas de reactivación económica para esta zona afectada, José. Claro, en ese sentido también hemos estado todos estos días pendientes, Isel, de la evolución de la cifra de personas muertas. Hay estimaciones que dicen que podría ser entre 100 y 1000, ya estamos en más de 265, pero quería preguntarte sobre otro tema que ha causado varias reacciones, es la ayuda internacional. Sí. ¿Qué ha dicho el gobierno de Colombia sobre ese tema particularmente? ¿Sigue poniendo el foco en países que tal vez tienen una mayor, un mayor apego ideológico con el gobierno de la Espriella? Sí y no. Y para responder a esa pregunta hay que remitirnos a las declaraciones que han emitido desde el día de ayer las autoridades colombianas, porque aquí el gobierno ha negado que esté rechazando la ayuda ofrecida por diferentes naciones por consideraciones ideológicas. Eso lo rechazan de plano, así lo dijo al menos el canciller colombiano en la jornada anterior, Omar Bula. Pero al mismo tiempo sí reconocían que solo iban a aceptar ayuda, al menos por el momento, de Estados Unidos, de Israel, de El Salvador y de Ecuador, naciones que evidentemente hay un apego ideológico. Exacto. Claro, una cercanía. Pero lo que esgriman aquí, por cierto, las autoridades colombianas para aceptar la ayuda de estos países y no del resto, es porque ellos se les ofrecen equipos de búsqueda y de rescate que pueden garantizar grupos y rescates reconocidos por el sistema internacional. Y claro, ahí entra la duda, ¿qué ocurre con México, no? Se sabe la historia que tiene, por cierto, este país respecto de la ayuda que puede entregar ante catástrofes como estas, teniendo en cuenta la propia historia de México, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, aquí en el caso de los topos de México hay un grupo, el grupo podríamos decir azteca, que efectivamente ha llegado a Colombia, pero lo hace de manera independiente, no está aquí representando a ningún gobierno, evidentemente no está haciendo bajo el amparo del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero claro, este grupo independiente llega finalmente a Colombia, pero sin el reconocimiento de Naciones Unidas, a diferencia del otro grupo de topos que existe en México. Bueno, independiente de la especificidad aquí respecto de esta ayuda proporcionada por, en este caso, un grupo independiente mexicano, de todas formas, el día de ayer quedaba esta sensación de que efectivamente Colombia estaba permitiendo o facilitando más bien el ingreso de ayuda de países mucho más cercanos ideológicamente y por el contrario restando ofrecimientos que había hecho no solo México, sino que también Brasil en las primeras horas tras la Claro, desde nuestro país comprometieron envío de kits de emergencia que ascendían, si no recuerdo mal la cifra, a 40 millones de pesos y por otro lado también una ayuda importante en medicamentos. Claro, sí, y son varias las naciones que han ofrecido, por cierto, estos respaldos durante las jornadas siguientes a esta catástrofe, que ojo, continúa, efectivamente ya se ha cumplido esta ventana de 72 horas para poder dar con personas sobrevivientes, pero a ese panorama además se suma otra
hecho que deberíamos ver ocurrir en las próximas horas, y es que en la ciudad de Cali están previstas precipitaciones a contar del día de mañana. De hecho, aquí se habla de diferentes niveles de lluvia, incluso de tormenta eléctrica, hasta el próximo día jueves. No se ha informado respecto de milímetros que podrían caer a contar del día de mañana, pero sí existe una alta probabilidad de que esa lluvia sea más bien fuerte entre el día domingo y el día lunes, lo que no solo, por un lado, hace mucho más difícil la posibilidad de dar con personas que pudieran estar atrapadas bajo los escombros. Por cierto, también para las familias que lo han perdido todo y que durante esta última semana han tenido que estar en la calle, ya sea porque no tienen dónde dormir con estos albergues improvisados que se han instalado en algunos sectores de Cali, sino que también con personas que tienen miedo de volver a sus casas ante el temor de que eventualmente ante una réplica podría finalmente colapsar esa estructura. Sí, estaba mirando el pronóstico del tiempo a propósito de lo que dijiste, Isel, en Cali, Colombia. Precipitación intermitente mañana viernes, el sábado más intenso con probabilidad de tormenta eléctrica, el domingo lo mismo, lunes y martes de entrada y salida de la lluvia y se intensifica otra vez miércoles y jueves de la próxima semana, lo que claramente no es una buena señal, no es un buen pronóstico propiamente tal para las labores de búsqueda en horas que son relevantes. Tú siempre lo relevas cuando conversamos de este tema también en Venezuela hace poco tiempo atrás. Las primeras 72 horas son fundamentales para las labores de rescate y lamentablemente, y es duro decirlo, luego de esas 72 horas cada vez se va haciendo menos probable encontrar sobrevivientes. Sí, exactamente, y si las condiciones meteorológicas lo hacen aún más difícil, claro, esa probabilidad cae muchísimo más. Lo cierto es que la emergencia continúa, eso ha llevado finalmente al gobierno a adoptar este tipo de medidas más bien económicas. Por ejemplo, José, se había informado el día de ayer respecto de la creación de un fondo llamado Fondo Milagro, aquí con esta entidad que, según se plantea, va a canalizar los apoyos tanto nacionales como internacionales, pero Abelardo de la Espriella, el presidente de Colombia, también había prometido otras respuestas, por ejemplo, el pago de servicios públicos para las familias, subsidios de arriendo, alivios tributarios, respaldos también comerciales a aquellos locatarios que pudieran haberse afectado producto de este terremoto y así como también apoyos económicos para los más vulnerables. Con esta medida que yo te mencionaba inicialmente, aquí también se puede aplicar, por cierto, decretos con fuerza de ley para ir de manera más rápida en socorro, por cierto, de las miles de familias que por estos días han estado atravesando esta tragedia. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que entregaba durante el día de ayer el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. He decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde. La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo. Bueno, sí, antes de seguir, por cierto, con el siguiente tema, José, lo señalaba ayer el presidente colombiano, no solo son viviendas y edificios los que han resultado destruidos, también hospitales, escuelas, aeropuertos, que son necesarios, evidentemente, para el funcionamiento crítica, como de la conocemos, este país, y ahí también está puesto el foco, según plantea aquí el gobierno de Colombia. Sin lugar a dudas, seguiremos atentos a propósito también de la interrupción en la conectividad entre algunos territorios por esa destrucción en infraestructura súper importante. Isel, ¿nos vamos a Estados Unidos ahora? Exactamente, pero con la mirada puesta en Colombia, sin ir más lejos, no relacionado directamente con el terremoto, sino que más bien con la llegada de este nuevo gobierno de derecha o de extrema derecha a la nación sudamericana. ¿Por qué? Porque precisamente el gobierno de Abelardo de la Espriella ha autorizado el despliegue militar de Estados Unidos en este país. Se habla de operaciones militares conjuntas bajo la tónica de esta lucha contra el narcotráfico, y así lo anunciaba el día de ayer Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa de Estados Unidos desde Panamá. Aquí lo que se plantea es que Colombia ha decidido ingresar a esta coalición antidrogas que es liderada por Donald Trump bajo el nombre de Coalición contra los Carteles de las Américas, y con el objetivo de destruir terroristas, cito textual, también las redes del terror. Todo esto como parte de una coalición más grande, ¿no? El denominado Escudo de las Américas, donde hay al menos 19 países según la información que proporciona Estados Unidos, entre ellos por lo demás nuestro país. Y claro, con una situación del narcotráfico en Colombia
que evidentemente preocupa, por cierto, a los diferentes países de esta región, sobre todo Estados Unidos, que es el mayor consumidor de la cocaína, que por lo demás Colombia es el mayor productor de esta sustancia en todo el mundo. Y claro, en Colombia están operando varios grupos ilegales que se financian, por cierto, donde se habla que hay aproximadamente unas 25.000 personas que integran estas bandas y con una decisión que ha llamado muchísimo la atención, por cierto, como es el eventual despliegue militar de tropas estadounidenses en una nación sudamericana. Aunque, ojo, porque ya en el mes de marzo de este año se había informado respecto a este mismo acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador con el gobierno de Daniel Noboa. Y en esa oportunidad, sin ir más lejos, también se hablaba de estas operaciones militares conjuntas contra organizaciones terroristas. Y claro, todo esto cuando ya en ese país, unos meses antes, aproximadamente unos 4 meses antes, eso quiere decir a finales del 2025, aquí las operaciones se habían establecido y se habían frustrado más bien las esperanzas de que pudiera establecerse algún tipo de presencia expandida en la región del Pacífico Oriental, porque allí la población votó en contra del regreso de bases militares extranjeras al país. Todo esto, José, en un cariz aún más amplio, como lo es por lo demás la doctrina Monroe, ¿no?, que hemos hablado en otras oportunidades y que además se refuerza esa idea y ese imaginario, José, con un video que fue publicado hace algunos días atrás, donde se hacía alusión a que el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado. Y todo esto bajo la idea, ¿no?, de la alusión al que se hace este discurso de 1823 de James Monroe, donde habla de América para los americanos, ¿no? Claro. Y cómo ahora con este denominado corolario Trump, allí se hace nuevamente una reversión respecto de esa premisa y donde se planteaba en 2025 esta nueva visión en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que consideraba y ponía el foco por lo demás en los países de nuestra región. Claro, ahora autoriza a Colombia, mencionaste también a Ecuador. ¿Algún otro país que también haya? Hasta este momento serían solo esos dos. Pero habrá que ver finalmente si es que no se suman otras naciones. Si se vuelve tal vez una tendencia o una acción más regular. A esta idea de operaciones militares conjuntas como lo está planeando la Casa Blanca, pero que al final de todas formas significa la presencia de figuras militares en los respectivos países. Claro, y no sé, por ejemplo, si esto lo estoy proyectando, no sé si sería muy bien mirado, por ejemplo, en países como el nuestro. Claro. Veremos. Y habrá que ver también la reacción que podría tener eventualmente en Colombia, ¿no?, teniendo en cuenta que la llegada de Abelardo del Espriella al poder fue por una diferencia mínima, ¿no?, con la figura de izquierda de Iván Cepeda. Y claro, ya en esa oportunidad hablábamos de un país bastante polarizado con el que llegaba a gobernar Abelardo del Espriella. Habrá que ver si este tipo de decisiones, donde se involucra a otros países, y en este caso como Estados Unidos, podría generar algún tipo de reacción dentro de la población. Claro, alguna resistencia. Isel, ¿cuál es nuestro último tema? Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con una demanda que se ha presentado contra el presidente de Estados Unidos por un tema que ya hemos hablado en otras oportunidades, ¿no?, este acceso anticipado a las publicaciones de Trump en su red social Truth Social, con esta costosa suscripción, por lo demás que cuesta $100.000. Exacto. Si contaste el otro día. Sí, este acceso privilegiado a publicaciones donde sabemos que Trump le gusta utilizar Truth Social, ha hecho anuncios en política, decretos, cambios de personal, incluso declaraciones de guerra, ¿no? Por lo demás, y tener acceso a esa información de manera anticipada mueve evidentemente los mercados y eso podría ser ahí un factor que podría estar buscando alguna empresa vinculada a la bolsa. Bueno, según la Casa Blanca se han firmado al menos 10 acuerdos con clientes y eso ha llevado finalmente que se haya presentado esta demanda que acusa que la suscripción es inconstitucional porque la mera existencia de la diferencia en el tiempo para acceder a esa información ya lo hace inconstitucional, que debería estar prohibido y así lo plantean en esta demanda federal presentada el día de ayer por The Intercept y Freedom of the Press Foundation en esta demanda conjunta, tanto contra Trump como su equipo de redes sociales de la Casa Blanca, que plantea que Trump ha violado los derechos amparados por la primera y la quinta enmienda al restringir el acceso a las publicaciones de una figura que no es nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos. Claro, información que puede ser considerada como privilegiada, por ejemplo, que una empresa eventualmente pueda pagar estos $100.000 para saber qué decisión toma en sus mercados o en ciertas inversiones. Exacto. A propósito de una decisión que pueda tomar el presidente. Sí, todo un debate que se ha instalado aquí respecto del acceso privilegiado, incluso también, por cierto, del abuso del cargo que podría estar efectuando aquí el presidente
de Estados Unidos, que recordemos en otras oportunidades también, a raíz del apellido, por cierto, y de su figura, ha buscado vender otro tipo de productos, no relacionado con las redes sociales, pero hemos visto perfumes, Biblias, zapatillas, por lo demás. Y claro, parecía ser una tónica respecto de la venta de esos productos, pero ahora estamos hablando directamente de información sensible que mueve evidentemente los mercados y con decisiones de todo el mundo. De todo el mundo y sí. decisiones que da no en una conferencia de prensa o en un anuncio ante las cámaras, sino que directamente en una red social que es la de él, por lo demás. Claro que sí. Isel Guerra, nos vemos en CNN Tarde. Gracias por estar acá. Nos vemos, José. Que tengas un buen día.